Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Tanalís Padilla para conversar sobre un hecho que sacude intensamente la vida educativa y política del país. Conflicto en diversas normales rurales. Tanalís es doctora en historia, es profesora e investigadora del MIT en Boston, Massachusetts, y es autora de lo que probablemente sea el libro más completo de historia sobre las normales rurales, que está por aparecer en español. Lecciones inesperadas de la Revolución Mexicana, una historia de las normales rurales. Tanalís, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación de platicar sobre esto. Las últimas semanas, Tanalís, hemos visto en México cómo dos normales rurales, las dos de mujeres, una en Panotla y otra en Teteles, en el oriente de México, Puebla y Tlaxcala, han salido a la calle, se han enfrentado con la policía, o la policía las ha reprimido, al punto de que una estudiante fue muerta como resultado de esa represión. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esa inquietud? Creo que nos encontramos una vez más ante un hecho o un fenómeno muy familiar con las normales rurales, ¿no? Y esto es que los y las estudiantes de estas escuelas, que son escuelas para campesinos, para estudiantes humildes, para que se formen como maestros, subsisten en la precariedad y tienen que ser las alumnas o los alumnos mismos que casi cada año entreguen su pliego petitorio o que entreguen demandas para que se les atienda a nivel básico. Y en dos de estas escuelas básicamente está pasando algo parecido y aparte las alumnas, por ejemplo, en Panotla, están inconformes ante lo que ellas sienten que es un atento a privatizar su escuela empezando a cobrar cuotas y entonces en ambas escuelas llevan como un mes movilizándose o en huelga o en plantón para que las autoridades educativas las atiendan, las autoridades de su escuela y de su estado. Pero lo que está sucediendo es que les dan a la larga, las autoridades les están apostando al desgaste, ellas dicen, entonces recurren al único camino que tienen disponible, que es a las movilizaciones. Y en estas movilizaciones las fuerzas públicas, la policía estatal, especialmente en el caso de Panotla, como ya dijiste, en Tlaxcala, han respondido con una movilización de fuerza y que dio resultado a, por ejemplo, la muerte de una alumna. Cuando hablas de una normal rural, ¿a qué te refieres? ¿Quiénes se forman allí? ¿Quiénes van? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es que se estudia en ese tipo de escuelas? Sí, las normales rurales fueron fundadas a partir de la Revolución Mexicana en la década de 1920. Y se crearon entonces específicamente para formar maestros para el campo mexicano. Y son escuelas específicamente para alumnos y alumnas de extracción humilde, campesinos, indígenas, pobres urbanos, digamos, ahora que vivimos en un país ya mucho más urbano, y que en la escuela son internados, tienen la modalidad de internado, por lo tanto los alumnos que van ahí tienen cubiertos todos sus gastos. Y esto es absolutamente esencial para alumnos de esta clase humilde de la que estamos hablando, por dos razones. Una, porque en las comunidades donde muchos de ellos viven ni siquiera hay escuelas. No hay escuelas a veces más allá del cuarto grado, de la primaria o de la secundaria, mucho menos a nivel profesional. Entonces, el hecho de que puedan vivir ahí y de una forma gratuita, que no tengan que pagar, pues les da acceso a una educación, ¿no?
Entonces, es el hecho material de que se cubren sus gastos y el hecho profesional de que por lo menos pueden ir a una escuela donde no habría en sus lugares de origen. Justo este año se cumplen 100 años de la fundación de la primera normal rural, Sí. lo que sería Tiripetío en el estado de Michoacán, ¿no? Y desde entonces, prácticamente desde su nacimiento, estas escuelas han sido estigmatizadas, han pasado a ser escuelas del diablo, kinderes bolcheviques, nidos de guerrilleros. Ahora, independientemente del gobierno que haya, se les quiere acusar de que son como madriguera de vándalos y delincuentes. ¿Por qué este encono hacia ese tipo de escuelas? Sí, exactamente. Esa historia que describes, ese intento de criminalizarlas, ha sido otra constante o una constante, ¿no? Nacieron, como ya dije, en la década de 1920 y en 1930 tuvieron su auge durante el gobierno de Lázaro Cárdenas como parte de un proyecto más amplio de redistribución de tierra, de organización de trabajos, de formación de ejidos, de cooperativas, en donde los maestros de estas escuelas iban a ser parte esencial de ese proyecto. Y en ese entonces, pues no solo había más normales rurales, en la década de los 30 llegaron a haber 35 de estas escuelas, pero también tenían el apoyo del gobierno que se proponía a montar este proyecto de distribución de la riqueza. Y tenían como enemigos a la iglesia y a la oligarquía, hacendados que no querían que se distribuyera la riqueza y que tenían poderes que estaban defendiendo. Pero después de esa década, los gobiernos más conservadores que vinieron las vieron como un estorbo, porque los estudiantes de estas escuelas siguieron reivindicando la tarea que se les había dado, la tarea como líderes, la tarea de llevar justicia social a las comunidades más remotas y la idea o el derecho de que ellos tenían derecho a una educación. Entonces, así como dices, durante la Guerra Fría se les tildó de todos estos apelativos que iban con los tiempos. También se redujo el número de normales rurales, tanto que ahora solo hay 17. Y ahora están, digamos, todavía en una dinámica muy familiar, en el sentido de que siguen siendo los alumnos que tienen que movilizarse, salir a las calles para demandar lo que debería ser suyo. Los estudiantes no deberían por qué tener que ser ellos los que dicen, pues, no tenemos que tener clases, tenemos que tener maestros. Eso es responsabilidad del Estado. Y al salir y al movilizarse, son confrontados con una fuerza desproporcional de policías y sin embargo los medios de comunicación siempre los muestran a ellos, a los estudiantes, como provocadores, como vándalos o como no están haciendo lo que deben hacer, que es estar en el salón estudiando calladitos. El mundo de las normales rurales se colocó en el centro de la agenda política a raíz de la tragedia de la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos. Desde entonces han seguido habiendo represiones y antes de eso, en el mismo caso de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011 se había asesinado a Alexis y a Gabriel. Hay una historia de violencia y de represión hacia ellos que va más allá de lo normal. ¿Por qué este encono? Ajá. Ahí, eso que tú dices, que hay una historia de violencia contra ellos, con los alumnos, contra esas escuelas más allá de lo normal, creo que es muy apto esa caracterización, es muy apta. Y lo que incomoda son varios aspectos que tienen que ver con estas escuelas. Una de las primeras, yo diría, es que son estudiantes, como ya dijimos, de extracción humilde, que dentro de la escuela aprenden cuáles son sus derechos, cuál es la historia de México, se concientizan
y a veces concientizan a la sociedad, al entorno de las escuelas, se han unido a luchas campesinas y obreras del entorno de su escuela. Entonces son alumnos no solo de extracción humilde, pero aparte muy conscientes de sus derechos, que se niegan a ser sumisos. Y creo que entonces eso choca con, digamos, una visión del status quo que quiere ver a esas clases que se conformen con las migajas que se les dan, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones por la cual se les tiene tanto rencor. Y la otra es porque no desisten de movilizarse a pesar de la violencia que han enfrentado, la violencia del Estado que han enfrentado, ¿no? Entonces, digamos, si nos vamos a hechos muy recientes, vemos cómo uno pensaría que al tener la escuela rodeada de policías, ellos ya no, pues no hay que entrarle a esto, a ver, a lo mejor nos pasa algo. No, dicen, este es un derecho y tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Con lo mismo de Ayotzinapa, una tragedia de tal magnitud, uno pensaría que después de esto los estudiantes dirían, no, ya no hay que hacer esto, pero no, dicen, solo luchando vamos a sobrevivir, van a sobrevivir nuestras escuelas y vamos a alcanzar lo que a nosotros nos es un derecho, que es la educación profesional y poder llegar a ser maestros. Tanalis, la investigación y la redacción de tu libro te tomó alrededor de 16 años. Tú entrevistaste a más de 60 alumnos y egresados de esas normales rurales y estuviste en mucho de ellas. Cuando uno va a esas escuelas, uno puede ver que son escuelas limpias, ordenadas, donde los muchachos se levantan a las 5 de la mañana para comenzar a hacer labores de campo, pero esto no se conoce. Ajá. Sí, al contrario, la idea que se tiene, o que no que se tiene, que se da, porque es una maña, algo consciente de los medios de comunicación cómplices, presentan a los alumnos como siempre protestando, siempre movilizando,se y a sus escuelas como si fueran un porquerío. Un porquerío. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. No se vayan, regresamos con esta conversación en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con la doctora Tanalis Padilla sobre la historia de las normales rurales y lo que está pasando en México. Tanalis, antes del corte nos explicabas cómo se construye una imagen de esas escuelas como chiqueros, como lugares sucios, desordenados, violentos, pero tú has contrastado con tu trabajo de campo que la historia es otra. Sí, la historia es otra, no solo en los documentos, en los planes, en todo yo creo que miles de documentos que he leído, que me consta entonces de cuáles eran los planes o han sido desde décadas atrás, pero también al estar ahí por varios días, estar en varias escuelas, observar las actividades, ¿no? Y lo que uno ve cuando está ahí es estudiantado que está en actividades constantes, desde, como ya dijiste, levantarse bien temprano en la madrugada, ir a sus clases, barrer, practicar sus bailables, atender la tierra, los animales que tienen ahí y sus prácticas también para ser futuros maestros. Y sin embargo, la imagen que se tiene de otros es que no quieren estudiar, que siempre están en la calle protestando o que sus escuelas están hechas un desastre. Donde sí hay una precariedad en sus escuelas es en la infraestructura. O sea, no están sucias, pero hay algunas que sí se están cayendo precisamente porque no se les da el apoyo, el sustento, el mantenimiento que deberían tener, y esta no se les da porque no tienen el suficiente presupuesto, y muchas veces son los propios estudiantes que se están movilizando porque se arregle tal o cual edificio o techo o agua,
y cuando están pidiendo esto y no les hacen caso y se manifiestan y les meten a la policía, entonces dicen, ay, ¿por qué están de revoltosos y no están estudiando? Una de las cosas que señalan las estudiantes de Panotla, que están ahora en conflicto, es que las autoridades educativas de Tlaxcala quieren deshacerse de su organización, de su escuela, el Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara, y de su organización nacional, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil más longeva en la historia de México. ¿Cómo es que surgen este tipo de organizaciones? ¿Qué es la FEXUM, que se le quiere presentar como una organización de terrible subversivo? Ajá, sí. Esta federación, que como tú dices, una de la más antigua que todavía existe de estudiantes, organización de estudiantes, que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, se forma en 1935 a raíz de estas movilizaciones o de este gran proyecto cardenista de redistribución de la riqueza y construcción de organizaciones revolucionarias o del proyecto revolucionario. Y entonces la FEXEM se forma porque los mismos estudiantes hablan de que fueron a un congreso de estudiantes y los estudiantes ahí de las ciudades no tenían ni idea que existían estudiantes de extracción campesina. Y entonces se forman con comités en cada una de estas escuelas y se han dado a la tarea históricamente de varios tipos de cosas. Una es abogar por la voz de los estudiantes mismos dentro de las normales rurales. Algo que en una instancia, cuando se fundaron la misma Secretaría de Educación Pública, decía que deberían ser, porque estos alumnos de extracción campesina iban a ser líderes en las comunidades a donde fueran enviados, entonces tenían que saber qué significaba ser líderes y para hacer eso, pues que en la misma escuela tuvieran voz. Y otra razón práctica también de la Secretaría de Educación Pública era que así ayudarían a contrarrestar la potencial o posible corrupción de la administración. O sea, esto desde arriba. Y desde abajo los estudiantes mismos para abogar por sus derechos, para la protección de sus escuelas. Y además, en el transcurso de las décadas, los alumnos vieron que no era solo importante hacer concientización y activismo dentro de sus escuelas, sino que aliarse a luchas campesinas, laborales, y apoyar las luchas de ejidos en las escuelas mismas donde se encontraban. Y eso a veces tiene un auge, a veces se contiene un poco, pero esa es la historia de la federación. Y esta federación tiene un elemento muy importante en el cual se reivindican como marxistas, leninistas, para la gran histeria de la derecha y los mismos liberales que hasta lo ven feo porque piensan quién ahora y más estos jóvenes pueden reivindicarse así. Pero para ellos es muy importante porque esta es una educación política que reciben al seno de las normales en paralelo a la educación académica que viene por parte de la Secretaría de Educación. Y es lo que a ellos les es posible desnaturalizar, podríamos decir, la pobreza, ¿no? Ven que la pobreza, el capitalismo, la explotación no es algo natural y es algo que tienen el deber y el derecho de luchar en contra. Entonces, como te imaginarás, esta organización política pues les estorba mucho, no solo a la dirección de la propia escuela, pero a los gobiernos y sobre todo en los últimos 40 años a los gobiernos neoliberales. Pero los conflictos han seguido con un gobierno como el que tenemos actualmente. Hubo una represión muy fuerte con los muchachos de Macumatzá en Chiapas. Algunas de esas muchachas fueron abusadas sexualmente, sin exagerar. La gente, los estudiantes de Tiripetío tienen órdenes de aprehensión en su contra. No parece ser exclusivo solamente de los gobiernos neoliberales. Bueno, y es que yo iba a decir, pues es que estamos en un contexto neoliberal todavía, ¿no?
pueda que el gobierno se diga que no es neoliberal, pero desde abajo, desde donde están parados los alumnos, las alumnas, las dinámicas es más de continuidad que de cambio. Y es de continuidad en el sentido del que son ellas y ellos las que tienen que estarse movilizando para proteger estos derechos, ¿no? Y este entorno y estos recursos que son sus escuelas. Y la dinámica que todavía están enfrentando es que la policía los confronte, ¿no? Entonces, hasta que no cambie esa realidad material en cada una de las escuelas, ellos siguen viviendo en un entorno de continuidad neoliberal. Cuando uno lee tu libro, extraordinariamente bien escrito, documentado, con una gran cantidad de voces, se encuentra uno con las figuras de los padres fundadores de las normales rurales, ¿no? Figuras como Isidro Castillo, que fue el fundador de la primera normal rural, el profesor José Santos Valdés, Raúl Isidro Burgos, y todos ellos son figuras casi de santos, ¿no? No estoy exagerando, dan su dinero para que la escuela se termine, comen con los estudiantes y con los campesinos, se ligan a la lucha agraria. ¿De dónde salieron esos personajes? Pues salieron de varias partes, ¿no? Y esa es una de las cosas que es muy interesante y muy dinámica y muy rica de la historia de la fundación de las normales rurales, ¿no? Muchos vienen siendo ellos mismos maestros rurales o profesores, algunos profesores liberales. Lo que tienen en común, yo diría, son, dos o tres cosas. Bueno, una es que creen en que los pobres, los que siempre habían sido y siguen siendo, pero en el contexto del siglo XIX, habían sido deliberadamente excluidos de la educación, tienen derecho a tener una educación, una formación. Y lo otro es que esta educación está ligada a la justicia social, digamos, en términos sencillos, que podríamos decir que un maestro o los alumnos o las clases mismas tienen que preocuparse por el entorno social donde están dando clases. Y lo otro, en términos de justicia social, es que tiene que haber una redistribución de la riqueza. O sea, no puede haber justicia social si se sigue en un contexto, digamos, del siglo XIX y luego la Revolución, donde la acumulación de la riqueza que estaba en las manos de unos cuantos durante el siglo XIX no se reparte, y esta forma de repartirla es creando instituciones sociales, como son las escuelas. Podríamos hablar de hospitales, de ejidos, de todo tipo, pero en este caso las escuelas. Y lo otro es que la misma escuela debería ser como le llaman entonces, la casa del pueblo, donde están involucrados no solo estos maestros que dieron sus propios recursos para crearlas, ¿no? Y los alumnos que también mano de obra para crearla, y los campesinos y las campesinas de ahí, de los entornos que también crearon, traen las bancas o traen de comer, ¿no? Entonces, que debe ser, digamos, un esfuerzo de toda la comunidad apoyada desde el Estado. Los muchachos de esas escuelas tienen una doble currícula. Tienen que cursar las materias obligatorias para ser maestros, pero también tienen una formación política. Y ahí, además de la inspiración de la Revolución Cubana o de la lectura de los clásicos del marxismo, leen autores tan subversivos como a Eduardo Galeano, a Benedetti, a Pablo Neruda. Terrible esa formación, ¿no? O sea, ya te imaginarás. Por eso salen como salen, por leer esas cosas, me imagino. Exactamente, y es este eje, el eje político, el eje de concientización, el eje de educación paralela, como se le quiera llamar, donde aprenden esta visión crítica del mundo, ¿no? Y es esa visión también la que tanto amenaza a un Estado
donde ya no les sirven para su proyecto estas normales rurales, o a un contexto y estado neoliberal. Tanalís, este año también se cumplen 100 años del movimiento muralista en México. Las normales rurales son como grandes museos, ¿no? Cientos y cientos de pinturas murales en sus paredes. ¿De dónde viene esto? ¿Qué papel juega la pintura mural en esas normales? Es un papel muy importante, y yo invito a los que puedan a buscar por internet, si no pueden visitar las escuelas, a ver estos murales, porque es una forma en la que, por ejemplo, los normalistas mismos cuentan su propia historia o su propia visión. Y en esos murales uno va a ver historias de la propia represión de los normalistas rurales, va a ver también grandes imágenes de Marx, de Engels, de Lenin, de Che Guevara, del subcomandante Marcos. También va a haber ideas de cómo piensan ellos que debe ser un salón de clase, ¿no? Y siempre lo ven este salón donde también hay adultos involucrados, niños en situaciones precarias. Y entonces es una forma en que ellos están autoproyectándose, ya que los medios de comunicación siempre pintan otra visión de ellos. Y entonces quieren decir, no, esto es nuestra historia, esto es nuestro proyecto, esta es nuestra visión, estos son nuestros sueños. Finalmente, para terminar, tu libro salió publicado en inglés originalmente, sí, y está por aparecer en español muy próximamente. Sí. ¿En qué editorial? En la editorial La Cigarra, y esperemos que ya esté para antes de que termine este año. Doctora Tanalís Padilla, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Al contrario, gracias a ti. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.